Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a las 5 de las 7. Nosotros estamos listos como todas las noches para comentar las 5 noticias más importantes del día. Obviamente estas están relacionadas con la salida de Vaticano de Demetrio Chávez Peña Herrera, uno de los narcotraficantes más importantes de nuestro país, que sale de la cárcel después de haber cumplido una condena de más de 20 años. También tenemos, por supuesto, el caso de la mujer a la que finalmente le van a devolver a su hijo. No sé si a estas horas ya ella está en posesión de su criatura, pero cuyo caso creo que da cuenta de todas las deficiencias en materia de justicia y de investigación policial de nuestro país. Por supuesto, también tenemos algunas importantes informaciones políticas, dónde vive César Acuña y por quién van a votar los PPCistas que no están de acuerdo con la Alianza Popular. Esas son algunas de las informaciones que comentamos con nuestros invitados el día de hoy. La primera noticia: luego de 22 años de prisión salió libre el conocido narcotraficante Demetrio Chávez Peña Herrera, conocido como Vaticano, quien dijo que el Perú fue un narcoestado durante el gobierno de Alberto Fujimori. Chávez Peña Herrera señaló que se quedará en el Perú y que ya conversó con Michelle Alexander para filmar una serie sobre su vida. La segunda noticia: tras permanecer detenida 7 días por el supuesto secuestro de un bebé en Arequipa, Delia Flores Tapara anunció furibunda que denunciará al fiscal José Lazo y al juez Edgar Mendoza, pues el niño es suyo, según lo corroboró la prueba de ADN. La tercera noticia: el candidato presidencial de Alianza para el Progreso, el señor César Acuña, todavía no vive en el distrito de San Juan del Lurigancho, tal como declaró en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Así lo admitió el vocero de esta agrupación, el ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Vladimiro Paz de la Barra. La cuarta noticia: la congresista del PPC, Marisol Perestello, aseguró que votará por Alan García solo porque es una demócrata y respeta las decisiones institucionales tomadas por su partido político. Sobre Lourdes Flores señaló que es una garantía en la plancha de García Pérez, a quien felicitó por haberla convocado. La quinta y última noticia de hoy: el capo Joaquín El Chapo Guzmán tenía un interés casi obsesivo en la actriz mexicana Kate del Castillo, quien llamaba hermosa en sus comunicaciones, y estaba interesado en tener contactos frecuentes e íntimos con ella, uno de los aspectos que ayudó a la recaptura de este narcotraficante. Bueno, tenemos dos interesantísimos invitados que me acompañan esta noche para esclarecer estos temas. Está con nosotros Carlos Basombrío, exministro del Interior, viceministro, defensor del lector de Perú 21, y Mario Castillo Freire, abogado y también analista político. Gracias, señores, por estar esta noche con nosotros. Bueno, Carlos, empiezo contigo por el caso Vaticano, porque el ámbito de acción en el que trabajas, el ámbito policial, y un poco cuáles son las consecuencias de esta liberación. Son 22 años de cárcel. Hay que reconocer que este señor cumplió con la condena que se le había impuesto, condena, ¿no? No más que discutir, ¿no? Así es. Hemos visto además a un Demetrio Chávez Peña Herrera, no sé, yo dije, porque qué bien le ha sentado la cárcel, porque joven, se le ve activo, se le ve de buen humor, bueno, es una persona que recupera su libertad, no puede más que sonreír, al que por cierto han entrevistado casi como si fuera un artista de cine, ¿no? Está en su, ¿cómo se dice?, en su minuto de fama, ¿no? En su día de fama, y debe sentirse muy importante. Ahora, creo que el tema de Vaticano, ese es el apodo que él tenía, es un tema que va mucho más allá del narcotráfico, ¿no? Sino que nos ayuda a entender la naturaleza del gobierno de Alberto Fujimori en su momento. O sea, Vaticano, digamos, salió, como sabemos, no toda la prensa había sido controlada, los canales de televisión sí, pero no los periódicos, y Vaticano pudo denunciar que él efectivamente era narcotraficante, no lo ocultaba y asumía su responsabilidad y tenía que pagar por eso, pero que él le pagaba $50.000 mensuales a Montesinos para poder hacer su trabajo, cosa que después, digamos, se supo mucho más detalle, que Montesinos era digamos, administraba el narcotráfico más que lo combatía. ¿Cayó Montesinos por eso? No. ¿Hubo una investigación sobre Montesinos? No.
Todo lo contrario. Montesinos siguió siendo a lo largo de los años el principal asesor, la persona de confianza del presidente de la República, y solo al final, cuando ya había acabado el gobierno, había colapsado el gobierno, se produce una tímida ruptura. Lo que quiero llamar la atención es, la gente no recuerda, pero esa era la naturaleza del régimen que vivíamos en ese entonces. O sea, había un asesor presidencial que le cobraba $50.000 a un narcotraficante. Imagínense, extrapolen esta situación hoy día y el presidente, bueno, o lo saca o cae, digamos. Bueno, en esa época así eran las cosas. Y Fujimori, que los fujimoristas dicen que él no tenía nada que ver, que todo lo hacía Montesinos, lo sabía perfectamente porque fue público y notorio. No se investigó nada. Lo único que hicieron fue sacarlo en la televisión a este señor, totalmente drogado, que lo recuerdan las personas que tienen edad para recordarlo, digamos en una condición lamentable, diciendo que se retractaba de lo que hoy por supuesto se ratifica. Lo hicieron salir, digamos, una cosa, digamos, a los regímenes policíacos de la Rusia soviética, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Carlos, cuando se compara lo que está pasando en Venezuela con lo que pasaba en Perú, y la gente dice, no, muy parecido. ¿Cómo que no? O sea, yo recuerdo clarito esta imagen de Vaticano, que parecía una especie de, que había metido el dedo al enchufe porque estaba con los pelos así parados y toda una cara el pobre de susto, que no podía articular, y era un testigo clave en un juicio clave, y de pronto se convirtió en este remedio de personaje que conocíamos. El fujimorismo inventó un tipo de régimen político que era la perversión al límite de la formalidad legal para usarla a su favor. O sea, todo era legal, todo era formal, igualito que Chávez y Maduro, etcétera, lo que está pasando, pero le habían vaciado de contenido la legalidad en el país. Sí, la verdad que los fujimoristas deberían ser un poco más cautelosos en decir abajo Chávez, etcétera, porque, digamos, son regímenes que eran como dos gotas de agua. Claro, los de derecha les parecía muy bien Fujimori y a los de izquierda les parece muy bien Chávez, porque hay una poca convicción democrática en nuestro país. Y porque por encima de sus ideologías y sus intereses económicos no ponen los intereses, los derechos humanos y los intereses de las personas, ¿no? Así es, ¿no? Ahora, ¿qué implicancias tiene la salida de Vaticano para un momento como este? Es verdad que Keiko Fujimori, a diferencia de su postulación anterior, está tratando de distanciarse de lo que fue el régimen de su padre, pero ojo, de Vaticano se van a hacer películas, de Vaticano existe un libro escrito por Hugo Coya que ahorita se está vendiendo como pan caliente, de Vaticano existen va a haber una cantidad de revelaciones. Si quieres añadirle a la anécdota, era el contacto de Pablo Escobar en el Perú. Efectivamente. Que es un personaje mediático por excelencia. Y ni bien le han puesto las micros encima, tenemos ahí las declaraciones, ha dicho clarísimamente, yo hice lo que hice porque me lo permitieron, y cuando ya no quisieron permitírmelo más, tuve que pagar las consecuencias de mis actos, ¿no? Mario, antes de tu análisis vamos a escuchar las declaraciones de Demetrio Chávez Peña Herrera. El plan es bueno hacer mi serie, me toca trabajar en eso, porque yo tengo ya avanzado lo de la producción. Vamos a ver, todavía estamos en conversaciones con Michelle Alexander y vamos a ver eso. ¿Qué opinión merece usted al respecto? Bueno, pues... Los Montesinos están en la misma cárcel donde le metió en la base naval. No, el caso es paradójico, pero usted sabe cómo es. Él es víctima de su propio invento. Él mismo hizo eso para él mismo. ¿Usted no recuerda qué pasó en la base naval, lo que le hicieron cuando usted se presentó en el juicio y no recordaba absolutamente nada? Sí, no. ¿No recuerda hasta el día de hoy? No recuerdo. Señor Chávez, entonces, lo único que le puedo yo enseñar nomás que yo tengo roto la clavícula, ¿verdad? A ver, enseña. A ver. ¿A quién le hizo eso? ¿Se lo hicieron la tortura? Claro, todo tengo un hueco en la cabeza y un dorso roto. ¿Y cuál es el monto de su fortuna actualmente? No, ahorita yo no tengo la plata, imagínese. ¿No tiene plata? No, o sea, no hay la plata. ¿Se ha quedado vicio? No, escuche, cuando a mí me han secuestrado, ahí perdí todo. Tengo aquí unos soles. Bueno, hasta todos los narcos quieren ser estrellas de algo, pero en fin, está bien. Creo que su testimonio de vida, más allá de que, ojo, a mí me molesta un poco esta especie de devoción por el narcotráfico que existe. No puede ser que la camisa que portaba el Chapo Guzmán el día de la entrevista con Sean Penn sea la más buscada en internet para comprársela y que, no sé, Gerald Tropeza sea considerado un ejemplo de algo, ¿no? Pero más allá de esta suerte de esta perversidad de ver a los narcos como héroes de algo, sí creo que el testimonio de Chávez Peña Herrera dibuja lo que estaba explicando Carlos, toda la realidad de un país en un momento determinado, ¿no? El gran problema en materia política para, digamos, un sector, específicamente para el fujimorismo,
está en que la inmensa mayoría de gente no se acuerda o no sabe quién es Demetrio Chávez Peñarrera Vaticano, porque lo recordamos nosotros, pero la gran mayoría del electorado, que es muy joven, no tiene idea del tema o lo recuerda vagamente o le han contado. Entonces, estos temas que forman parte ya de aquello que estaba en el pasado, de aquello que, digamos, era mejor olvidar, digamos, ¿no es cierto? Ahora van a ser sin duda mañana primera plana en los periódicos y hoy son primera plana en los noticieros de televisión y radio. De manera que, ¿cuáles serán las consecuencias o sea, la repercusión política que puedan tener estos temas? Yo creo que es seria, ¿no? O puede serlo en la medida que esto va a recordar imágenes de aquella época, va a recordar otra vez la figura de Montesinos, sin duda va a recordar también cuál era el juego que tenía Montesinos y por qué se le daba ese juego dentro del gobierno, y evidentemente a la figura de quien era en ese entonces presidente de la República, ¿no? Entonces eso puede tener una repercusión interesante, no sé en qué sentido termina el tema, pero interesante dentro de la campaña. Era un elemento que no estaba previsto como dentro de los temas de discusión de estos días, ¿no? Por lo menos, ¿no? Claro, y vamos a ver cómo maneja el tema la misma Keiko Fujimori, cómo lo afrenta, ¿no es cierto? Cómo lo enfrenta, porque no es sencillo lo que se podría venirse. También puede pasar que no pase nada, que Chávez Peñarrera se vaya y no diga nada, ¿no? Eso son cosas que la perjudican. La perjudican porque todos nos hemos acordado de esa escena, ¿no, Carlos? De esa escena que fue terrible. Una reflexión un poco más allá. Qué mal hemos hecho las cosas en democracia desde que la recuperamos hace 15 años, que hoy día la gente añora, puede tolerar siquiera la posibilidad de que quienes protagonizaron la década de los 90 regresen a gobernarnos, ¿no? O sea, yo quiero ponerlo desde ese lado, porque normalmente decimos el colmo que la gente quiera votar por Fujimori. Pero yo lo veo de otro punto de vista, también complementariamente. 30% de los peruanos ha visto que los 15 años de democracia que hemos tenido han sido un desastre también. Entonces dicen, oye, veámosle sus virtudes a esos años. Porque lo que ocurrió en los 90 fue terrible. Terrible. Terrible, es como para que ningún peruano pueda decir, ojo, nunca más. Entonces, pero sin embargo, hoy quienes representan ese régimen tienen las mejores posibilidades de ganar. Ojo, yo no le echo la culpa a los votantes, sino al resto de todos nosotros que hemos hecho las cosas tan mal, tan frívolamente, tan irresponsablemente. La democracia ha demostrado ser tan imperfecta, tan corrupta, tan mediocre, que la gente dice, bueno, si todos son iguales, ¿por qué no por mi chino? ¿No? Si me permites, eso es cierto, pero además hay un elemento que es también perversamente cierto, y es que siempre ha habido un grueso de la población que es muy proclive a estas opciones o tentaciones totalitarias, ¿no? El orden es decir, ante todo, ¿no? El orden ante todo y cueste lo que cueste. Bueno, eso viene desde Rodrigo. Claro, sí, por supuesto, desde antigua Pero data. porque la propuesta que no es el orden a punta de violar derechos no ha sido eficaz. ¿No es cierto? No hemos sabido poner orden en serio, no hemos sabido poner orden respetando. Ha sido un ¿no? desastre, ha sido un desmadre. Ha habido desorden. Exactamente. O sea, ha sido un desastre, hay que decirlo con todas sus letras. O sea, ha sido una democracia incapaz de imponer la ley, porque la ley se impone dentro de los cánones de una democracia. Y ese es otro de los elementos que le da legitimidad a los sectores más autoritarios de la sociedad, que dice que la única forma es fuera de la ley. Pues, y justamente... Y no es un salto caprichoso, cuando hablamos de la democracia que no funciona, hablamos de la democracia que se convierte en esta suerte de figura absolutamente inoperante. Tenemos casos como el que vamos a entrar a continuación, de esta señora a la que le quitan su hijo, la tratan de raptora, la presentan a la prensa. Los titulares de ese día eran encuentran a la mujer que raptó al niño, porque así la presentaron las autoridades. Y eso ocurre en democracia, cuando esas cosas, esa violación de derechos, ese pisotear al ciudadano, sí, pues son propios más de regímenes autoritarios, dictatoriales, en que alguien decide que eres culpable de algo. Este caso, Mario, me gustaría que lo analices desde el punto de vista pero desde el punto de vista legal. Yo siempre pienso que en este tipo de detalles, en estos casos que alguien me decía, es un caso particular. No, esa señora se ha convertido en el símbolo de lo que puede ser la justicia en el Perú, ¿no? Para determinados peruanos. Claro, ¿no? Lo que ocurre, digamos, a veces yo pensaba justo cuando
digamos, veía este tema para conversarlo esta noche, que a veces estas cosas malas traen algunas cosas buenas. ¿Por qué? Porque no me cabe duda de que este caso no es un caso aislado dentro de la Administración de Justicia. Lamentablemente tenemos una Administración de Justicia sumamente imperfecta. La Administración de Justicia en general es imperfecta porque es hecha por seres humanos, o sea, eso, digamos, es el punto de partida. Pero no me estoy refiriendo a la imperfección natural. Me estoy refiriendo a este caso como que en muchos otros se ha procedido, creo yo, de una manera muy ligera. Se ha partido de presunciones, se ha partido de prejuicios, se ha partido además de relacionar hechos como piezas de un rompecabezas que aparentemente calzaban, pero que no tenían ningún sustento. Nomás como conversábamos y tú misma señalabas antes de comenzar el programa, cuando teníamos una pequeña conversación entre los tres, efectivamente, ¿no? El niño que ha sido raptado ha nacido en un hospital, como decías tú. Había los elementos para contrastar rápidamente si era o no el niño, ¿no es cierto? Claro, porque le tomaron huellitas de sus pies, sangre, de sus manitos, etcétera, pruebas de sangre, se podía descartar. ¿No? Además, creo yo, aunque no hubiese habido esto, creo que había otras medidas, digamos, no tan drásticas como para poder proceder a asegurar una situación en la que se pudiera sospechar que la madre, que esta señora había raptado al niño, ¿no? La que no necesariamente implicaba precisamente privar de la libertad a la señora, presentarla como se le ha presentado, y de manera que el Estado podría haber asegurado que el menor no fuera trasladado a otro lugar y que efectivamente la señora, mientras se realizaba esta prueba, no afrontara esta acusación sin mayores fundamentos en prisión. Cuando le hemos preguntado al ministro Pérez Guadalupe sobre el actuar, la Fiscalía, en una declaración básicamente vergonzosa de la fiscal encargada de los fiscales en Arequipa, casi le echó la culpa a la señora. Se atrevieron a decir que había dado a luz de manera clandestina. Solo para que tengan una idea, en el Perú no llega al 90% de las mujeres que dan a luz en establecimientos de salud. Esto en zonas rurales, no es el caso, alcanza con las justas al 70%, o sea que es entre... Más el concepto de clandestina alude a una intención deliberada, ilícita. Por amor a Dios, o sea, hay cantidad de mujeres que dan a luz en sus casas o por falta de recursos, algunas incluso porque quieren, ¿no? Entonces, eso no te hace sospechoso de nada, ¿no? Yo creo pero ahí, sí. Carlos, te quería preguntar, ¿quién investiga qué? Porque acá este es un punto importante. ¿A quién le toca hacer la investigación? Porque la policía no solo... Ojo, la prueba de ADN debió haber sido el último elemento de confirmación o descarte, ¿no? Una mujer embarazada no se la pasa 9 meses embarazada en su casa, alguien la tiene que haber visto embarazada. Si la mujer tiene un niño de 3 meses, probablemente esté lactando. Si le haces un examen ginecológico, puedes saber si de ese útero salió o no salió un niño en los últimos 9 meses. No sé, hay un montón de cosas. Creo que lo que estamos es frente a cómo actúa el Estado cuando la persona no tiene cómo defenderse. Pues, cuando es una mujer pobre, humilde, que no tiene... Eso hubiera pasado en un barrio de clase media de Arequipa mismo. No hubiera pasado. No hubiera pasado. Hay que decirlo con todas sus letras. Es un abuso del Estado. El Estado, en lugar de proteger a los que menos posibilidades tienen de defenderse, es al que más los agrede. A mí me parece que, y hasta ahora no lo he visto, que lo primero que debería ocurrir es que todas las autoridades, no porque hayan tenido una participación directa, sino por su rol, pidan perdón a esa señora públicamente y a través de ella al país por lo que ha ocurrido con esta persona. Y que la ministra de la Mujer diga que la va a apoyar, como que le fuera a hacer un favor. Yo creo que esta señora tiene todo el derecho y debería facilitarse que tenga una indemnización por el daño a su imagen. ¿Con qué derecho la han acusado de haberse raptado a un niño y siendo su propio hijo? Y en tercer lugar, creo que lo mínimo que tocaría, no creo que nada de esto vaya a ocurrir, es una especie de rápido, nada burocrático, que se reúnan los sectores involucrados y estudien el caso y saquen consecuencias prácticas para establecer protocolos de actuación mejores en circunstancias futuras. De repente incluso, y para no alargarla, de repente el examen de sangre rápido descartaba el tema en la hora ya, señora, esa es otra historia. Yo pregunté, un examen de sangre del padre, la madre y del niño te da una fiabilidad, además tienes a los dos padres de ambos casos, los tienes presentes y tienes al niño, te da una fiabilidad del 80%. Yo estoy segura. Ya con eso ya habías eliminado gran parte del problema. ¿No? Antes de que existiera el ADN, porque el ADN no tiene pues tantos años, antes de que existiera el ADN, lo que determinaba
indicios de paternidad era precisamente la prueba sanguínea. Claro, que no es total, pero además, acá hay dos casos tristísimos. Primero tienes a esta madre a la que han agarrado, casi como que necesitaban devolverle un niño a otra madre y han decidido que este era, claro, ¿no? Este era. ¿Dónde está el niño raptado? Claro. Nacido en un hospital del Estado y raptado de adentro de un hospital del Estado, ¿no? Se castiga al inocente y se mantiene impune al culpable. Pero además el hecho de que tú agarres a cualquiera, al primero que se te ocurre, da cuenta que no tienes la menor idea de dónde está esa criatura, porque no es que la señora pertenecía a un grupo que era sospechoso, no, a cualquiera nada. Que no se han hecho las investigaciones rigurosas, ¿no es cierto? Además yo coincido plenamente... Pero ni elementales. No, nada. Ni elementales. Yo coincido plenamente con Carlos en lo que ha dicho. En el sentido siguiente, tiene que haber humildad en los máximos representantes de las instituciones. No es que estés asumiendo una responsabilidad funcional, porque tú no has hecho nada. Pero si tú eres, pues, el representante del Ministerio Público, el representante de la policía, etcétera, tienes que decir, a nombre de mi institución, hay alguien seguramente que se equivocó, pedimos perdón la ministra y hacemos lo posible para que no se repita esto. La que la ministra Marcela Guaita me diga, yo me he enterado hoy. Sí, me provoca decirle, señora, ¿yo por qué sé hace una semana de este caso? ¿Yo por qué cuando vi la noticia hace una semana en la televisión me pareció que todo estaba profundamente mal? Que había algo que se tenía que hacer además de culpar a una mujer tan apresuradamente, ¿no? Yo de verdad no entiendo quién se supone que se tiene que ir, quién se supone se va a disculpar con bueno, eso, todos los que tengan algo que ver. Claro, pero no quiere decir que son malas personas, al revés. Incluso pedir disculpas engrandece. Si la fiscal de Arequipa hubiera dicho, estábamos tan desesperados por encontrar a este niño que hemos actuado de pronto de manera atolondrada, nos disculpamos, sería yo diría, bueno, ya, ok, ya. No, o poder explicar, si me permite, poder explicar ¿qué es lo que llevó? Porque ese es otro elemento que importante, que muchas veces uno que no está en el caso no comprende. Claro. Señor, un ratito, no me crucifiquen. Esto y esto otro me llevaron a pensar que era la situación así y me equivoqué. Perfecto, o sea, cualquiera puede equivocarse administrando justicia. Lo que dice la fiscal es que la madre del niño desaparecido reconoció a la mujer. Claro. Como ella dijo, la madre del niño desaparecido le fueron a decir, hemos encontrado a tu hijo. Claro, ahí cualquiera reconoce, pues. ¿No? Entonces estás desesperado y te dicen, acá está, ¿es de la señora? Sí, es, no sé, cualquier cosa, ¿no? Casi hasta una presunción de inocencia por el hecho de haberlo oído escribir, ¿no? O sea, el raptor no lo iba a escribir. Claro. Esta mujer no solo tiene este bebito, tiene un bebé de año 9 meses. O sea, ¿a santo de qué? A santo va a raptar una mujer pobre, va a raptar una criatura si ya tiene 2 más, además. Hacerse de un niño adicional, digamos. ¿Cuál es el móvil, digamos? Porque tú tienes que establecer algún interés por cometer el crimen, además, ¿no? Hay algo que no se ha visto en esa perspectiva, y es que todos los convenios internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, el Código de los Niños y Adolescentes, el propio Código Civil, todo preserva lo que se denomina el interés superior del niño. Así es. O sea, ese niño, claro que no puede opinar porque tiene 3 meses, 4 meses, se le ha desprendido de su madre, no ha lactado, ha estado pues seguramente en una casa, un albergue, o sea, sin nada, o sea, el lado del menor, bien, gracias. Ojalá también que haya sanción efectiva para los actores directos, ¿no? Acá no se trata de un error cualquiera, ¿no? Tú no puedes actuar en el poder de tu autoridad, policía, jueces, fiscales y todos los que tengan que ver en esto y hacer un daño de esa naturaleza y después de decir, me equivoqué. Además la mujer, y ojo, me equivoqué. Ojo que además la mujer ha dicho, y yo estoy segura que no está mintiendo porque lo ha hecho entre llantos, recién salida del que le decían, no mientas, eres una ratera, o sea que encima, claro, como asumieron que ella era, después el maltrato al que fue expuesta, Rosario Sacieta habló con nosotros en la mañana, estaba indignada y nos decía hasta si las mujeres en el Perú estamos jodidas, y yo creo que sí, que esta mujer representa un poco todos esos dramas de discriminación, de falta de información, de prejuicios, finalmente con los que tenemos que lidiar todos los días. Del Estado abusivo contra la persona el más débil, humilde, contra el más débil. Exactamente. Y el ministerio se llama de la mujer y poblaciones vulnerables, o sea, ya casi parecía diseñado para ayudar a esta mujer, y la señora Marcela Guaita, a quien le tengo mucho respeto y siempre he respetado su trabajo, se equivocó esta vez y se equivocó enormemente. Es más, no está nadie con ella ya. O sea, yo he viajado una ministra a acompañarla, hasta, no sé, a ver chicos en Switcher, porque yo estuve un rato fuera de las noticias, hasta la última noticia que yo vi, que fue antes de salir para acá, no le habían devuelto al niño. ¿Le han devuelto el niño a la señora? A ver, chicos en Switcher. Estaba en trámite, Juan, o sea, todavía no se lo han devuelto. Eso sí, para quitárselo no se demoraron
ni 2 minutos. Para entregárselo, el señor ha salido ayer de la cárcel. Pero además, si ya la prueba de ADN fue determinante, no queda más que... necesitan una orden del juez. Pero eso ante el escándalo público tiene que hacerse sobre la marcha, inmediatamente. Lo tendría que tener listo en el momento que la señora sale de la cárcel, ¿no? Firmada. ¿No? Y en fin, el caso es realmente terrible. Nosotros no vamos a dejarlo de mencionar. Queremos ver a las autoridades no humillándose, queremos verlas cumpliendo su rol, diciendo sí, nos equivocamos, no va a volver a pasar, vamos a revisar, como dice Carlos, los protocolos, vamos a trabajar viendo dónde están actuando nuestros prejuicios en este caso, porque esto también sirve para mirarnos cómo estamos actuando todos. La prensa, por supuesto, tiene su responsabilidad. Esta vez, yo debo confesarlo, esta vez confiamos en las autoridades. Particularmente creo que la prensa debió ser más incisiva y preguntar, ¿están seguros? ¿De dónde sacó la información? ¿Cómo saben si no hay una prueba de ADN? Tal vez también hubo prejuicio de ese lado, aunque la justicia tiene que actuar de manera más responsable. Vamos a una pausa, son las 7:30 de la noche y regresamos con las noticias ¿Dónde vive César Acuña? Ya volvemos. Bueno, el candidato presidencial César Acuña dijo que él se había comprometido a vivir en San Juan del Lurigancho y ahí lo iba a hacer porque él quería demostrar que podía vivir al lado del pueblo. A mí todo esto me parece tan extraño. Lo que pasa con San Juan del Lurigancho es que tiene cantidad de votantes, eso sí, hay que decirlo, más que todo Trujillo juntos. Porque si eso se tratara, ¿por qué el señor César Acuña no se fue pues al Porvenir, a La Esperanza? Que son barrios de Trujillo muy complicados, ¿no? Donde él podría haber, perfectamente, se podría haber instalado para estar cerca de la gente, digamos que a la que él quiere apoyar, ¿no? Además, estos barrios en Trujillo son complicados en términos de violencia, pero también son la cuna de la industria de los zapatos, ahí están todos los emprendedores. A mí estas movidas electoreras, no, porque él ha declarado que vive en San Juan del Lurigancho, pero ni siquiera está viviendo ahí todavía, no ha condicionado su mansión en San Juan del Lurigancho. Yo quisiera ir a ese punto, pero tratando de contextualizarlo. Después del desastre que fue de imagen de la política, que fue todo el tema de las planchas presidenciales, los transfugismos, todas las cosas que ya todos conocemos, no hay que repetirlo. No todos incurrieron en eso, pero la imagen del político quedó deshecha. Puré. Viene el siguiente capítulo, que son las declaraciones juradas de los candidatos a la presidencia porque esto viene de ahí. Ese es el origen de este problema. Oye, y no aprenden. No, o sea, digamos, quiero ir al caso de Acuña hacia el final de una brevísima intervención, porque me parece que es un problema mayor. Te pongo varios ejemplos, todos tomados de los medios que creo que están cumpliendo un papel excelente en poner en evidencia estas cosas pluralmente, y creo que la OMP está con unas ganas de hacer su trabajo bien y el jurado bien, que creo que es un gran cambio a favor. Pero posible. ¿Cuánto ha gastado hasta ahora? Nada. ¿Cero? O sea, los mítines de Toledo, sus viajes, todo eso no han costado. Solidaridad Nacional, que tiene al señor Luna lleno de afiches en toda la ciudad o el país, probablemente. Sí. ¿Cuánto ha gastado? Nada. ¿Y el carajo se hizo solo? Patria Segura, de Renzo Reyardo, que tiene un montón de avisos en toda la ciudad, con su cara, avisos de muy buen nivel, los más caros. ¿Cuánto ha gastado? Nada. Él dirá, no, es mi empresa. Sí, es verdad, es su empresa. Pero él tiene que dar sus aportes a la campaña, tiene que estar registrado. Tiene que estar registrado. No lo ha hecho. Y un poco más complicado lo de PPK. ¿Qué descuido? O sea, porque yo no creo que él trate de ocultar una casa o 2 casas, me parece, pero qué poco prolijo. Si él ha dado en herencia, como dice hoy, a sus hijas esas casas, y no está registrado en registros públicos, tiene que haber una nota aclaratoria muy, muy específica diciendo esto está en trámite por estas cosas, etc. Estar hoy día en el centro de la noticia porque no declaró 2 casas me parece muy poco prolijo. Y bueno, el señor Acuña ahí es espectacular. Lo de la casa salta porque ese es el domicilio que da. Ustedes han visto la foto del domicilio, no existe tal domicilio, es un tercer piso sin terminar, ¿ya? Y él prometió cuando vino a Lima, yo me voy a ir a vivir con los pobres de Lima, etcétera, etcétera. Y el señor vive en una casa espectacular, una mansión en Rinconada o en Casuarina, no sé, en una mansión. Que Dios se lo bendiga, no tiene que hacerse el pobre para postular. No tiene que jugar a pobre para hacer primero hay varias cosas, le miente al país. Yo pensaba que vivía en San Juan del Lurigancho, la verdad. Le miente al país, le miente a la declaración jurada. Ojo, la declaración jurada ahora tiene 2 características. Te pueden sacar de la elección y te pueden meter preso. Las 2 cosas, no importa. Bueno, pero lo más llamativo, lo que yo he visto ahora que me ha pasado, él tiene un problema. Tiene plata como cancha, pero no la puede meter legalmente a la campaña, y me acabo de dar cuenta.
los millones de millones que tiene, por eso ha hecho lo de las universidades, que no están en ese conteo. Hay un tope de 260.000 al año. Exactamente. Entonces, ¿qué cosa ha hecho? Ha prestado su Le plata. ha prestado 1 millón de $1 millón y pico de soles a su partido para violar la ley electoral. O sea, han hecho un documento fraudulento de préstamo. Ahora, eso parte de que el señor Acuña piensa que las autoridades, los electores, los demás políticos son todos imbéciles, digamos, que van a aceptarle esta trampa. Además que es absolutamente incoherente tener 56 millones de ingresos y tener propiedades por 15 millones. Que tiene una caja fuerte donde va guardando bolsas de dinero. Pero sin pronosticar nada, Acuña tiene esto, él dice, bueno, será, de repente esto no es ético, pero no es ilegal. Otra vez estamos jugando a la gente que lleva la legalidad a los extremos más vergonzosos. En su momento, a eso iba, a lo que acabamos de comentar. Así es. Cumplir la ley no te garantiza estar haciendo bien las cosas. Haciendo la crítica general a todos, creo que este señor es el epítome, se dice, de este problema, ¿no? Es el más llamativo, el que está pervertiendo todo esto al máximo posible, y ese señor quiere ser presidente. O sea, ese es el mensaje cívico que le da a la gente del cómo se debe uno vincular con la ley y con el Estado. La verdad que a mí me preocupa muchísimo, en general, lo que ocurre, y en particular lo de este señor. Disculpa que me No, está muy bien. Te escuchamos. Sí, no, a mí me producía una sensación similar cuando leía las declaraciones juradas, porque justo conversaba ahora en la tarde con un amigo abogado y decíamos, si uno lee las declaraciones juradas de la gente más representativa del país o que representa las instituciones políticas más representativas, son las 19, pues no, los 19 en carrera, cualquiera tiene más dinero que ellos. O sea, en buena cuenta hay gente que no tiene, o sea, creen que es mérito no poner nada. Entonces, Dios mío, si alguien a lo largo de una vida útil de trabajo y todo, no tiene nada, no ha logrado nada en la vida, Dios me libre que sea presidente. O sea, no estoy yéndome a extremo ni nada, simplemente estoy hablando, tienes que tener, pues, aunque sea tu casita propia, tu auto, algo, ¿no es cierto? Bueno, nada, ingresos cero. Y además, una declaración jurada implica decir la verdad, y aquí hay que recordar algo importante. De acuerdo a ley, las acciones en empresas son bienes. O sea, si yo soy dueño de una empresa y la empresa es dueña de este inmueble, entonces yo tengo que declarar que soy dueño de las acciones de la empresa que es dueña de este inmueble. Así es. No, pues no, porque la empresa es dueña del inmueble. ¿Y quién es dueño de la empresa? Yo, pero yo no soy dueño de... Por ejemplo, el señor Acuña no declara las universidades. Y el señor Luna también dice, eso es una empresa. Las acciones de sociedades son bienes de acuerdo a ley. Por lo tanto, es tan bien una acción como un auto, como una casa. Así que la tengo que declarar. Y luego, en relación al tema por el cual empezó esto, de acuerdo a ley, el domicilio es el lugar de residencia habitual de una persona. Así está definido el domicilio. Oh, no, y además ahora, ¿sí? De acuerdo con la ley que aprobó el señor Andrade, no puedes andar cambiándote de domicilio alegremente, tienes que vivir donde es. Tu DNI tiene que reflejar tu lugar de residencia. Digamos, el domicilio es el lugar de residencia habitual. Así es. ¿Puedo yo tener más de un domicilio? Sí, es verdad. Pero hay algo de lo que hay que partir. A lo que se refieren las leyes en el Perú con el tema del domicilio, es donde vivo o en los lugares donde vivo hoy. No donde voy a vivir. No en los lugares donde voy a vivir mañana. O sea, yo mañana declaro... copartidarios declaran que vas a vivir mañana. O sea, es donde vivo yo, porque mi declaración jurada es de hoy, además, no es dentro de un mes. Obviamente le hará pues roche, decir que vive en una mansión en Casuarinas, pero no debe dar roche, alguien que tiene... Pero no se la pasa diciendo todo el día que tiene plata como cancha. Perdón, si tiene 56 millones de ingresos, lo natural es que vive en esa casa, lógico. Y está muy bien. Lo otro eso es no hay que avergonzarse. Lo otro es la estafa. Claro, lo otro ya es que no hay de tal departamento, no hay tal. Ustedes tienen que verlo, está sin ventanas. Claro, en esta época de calor puede ayudar, pero sin ventanas, me refiero sin marcos siquiera de las ventanas, es una cosa abandonada, un tercer piso abandonado. Esto no es una residencia ni pequeña, ni pobre, ni nada, es un lugar donde alquilan canchas de fulbito. Eso políticamente es un harakiri, es una cuestión
que no es sustentable en una elección. O sea, no te haces ningún bien declarando eso. Justo nos está diciendo una tuitera, gracias, pero no, ese es su nick, que es una chica además que me gusta mucho porque es adolescente, una chica menor de edad que ve el programa y nos dice, sigo sin entender cuál es la necesidad que tienen los políticos de mentir. Si tarde o temprano se van a meter en problemas. Es casi un oficio. Es que mentir es casi, o sea, hay que responderle es casi como alucinante. un instinto. ¿No? Es como un instinto. No pueden evitarlo. No pueden. O sea, Y hay yo que creo que a estas alturas, no digo todos, evidentemente, pero hay una tendencia amplia a eso, ¿no? O sea, todo se miente, todo... Pero es curioso, Carlos, porque en una era como esta, donde todo se sabe, la información se ha multiplicado exponencialmente, la capacidad que tenemos de acceder. O sea, a mí me da risa cuando viene un político y me dice, no, yo no he dicho eso. Oye, existe una cosa que se llama YouTube. Existe una cosa que se llaman redes, existe una cosa que se llaman videitos que están dando vueltas y se van a quedar dando vueltas hasta que te mueras en la web. O sea, no puedes negar alegremente que has dicho, que has hecho, que vives acá o vives allá. Y sin embargo, siguen mintiendo. Bueno, sí tienes razón, pero si tú lo ves y lo entiendes en el contexto y bajo la forma de... y no se dan cuenta de que la gente no es idiota. La gente se da cuenta y los desprecia por eso. Estas explicaciones, Carlos, son tan alambicadas. Sí, por un político que salga y digan, ¿sabe qué? Me equivoqué. Eso fue una barbaridad lo que dije, les pido disculpas. ¿Lo he visto bien? Oye, yo estoy seguro que la gente diría, ah, caramba, acá hay un personaje interesante. Además, no acá, puede. Generalmente el electorado perdona muy rápido. Olvida. Olvida muy rápido. Hasta que le vuelves a hacer acordar. Sí. Hasta que sale Vaticano de la cárcel y te acuerdas del Vaticano. Esas cosas pasan, pues, ¿no? A mí me asusta porque veníamos con una clase política muy deteriorada, eso lo sabíamos, pero estas elecciones, más que en las anteriores, está peor en el sentido de la esquizofrenia de los políticos con respecto a lo que la población está sintiendo. No se dan cuenta que el grueso va a votar por uno o por otro, pero los desprecia a todos. A todos. El 80%, por decirlo algo, ¿no? Entonces, tienen que darse cuenta de que están haciendo un daño y que quien gobierne va a entrar con una debilidad de esa naturaleza tan fuerte, con la gente como diciendo, ya pues, a ver, a ver, esa es la actitud, y esa actitud no es buena en un país. En fin, yo temo mucho por lo que viene después en términos... la clase política no se da cuenta. No se da cuenta. No se da cuenta y hay una especie como de desprecio, ¿no? De desprecio a ese que te va a dar su voto. Porque le mientes, porque le estás haciendo una promesa que sabes que no la vas a poder cumplir, porque estás diciendo cosas que sabes que no son verdad. O sea, como una persona como Carranza, que a mí me parece un economista respetable, que tenemos que reconocer que hizo un buen papel como ministro de Economía, puede salir a criticar un programa del gobierno que me puede gustar o no gustar el gobierno, pero me encantaría escuchar de Carranza una crítica sobre la base de cifras reales y no sobre cifras que sabe Dios de dónde las sacó. Entonces, construimos escenarios que no existen. Ahora, ¿no? Como yo he escrito sobre eso también, en la parte del gasto militar, sus cifras son impecables y salen de la... Eso es lo peor, Carlos, porque si Carranza siempre diera cifras falsas, no confiaríamos en él, pero si en una misma entrevista da cifras impecables versus cifras que sabe de dónde sacó, entonces, ¿a cuál Carranza le creemos? ¿No? Por poner un ejemplo de cómo alguien serio puede usar su profesión para tergiversar algo con fines políticos. Pero fíjate, hay un detalle. Nosotros saludamos que las autoridades electorales y que las normas que respaldan esto sean ahora tan estrictas como el tema de las declaraciones. Pero si en el fondo nos ponemos a pensar, o sea, ya haber llegado a esto casi policía, oye, tienes que declarar, o sea, ¿por qué? Porque saben que todo el mundo miente. Así es. Está bajo sospecha. Está bajo sospecha. Como está bajo sospecha, te tengo que hacer declarar, porque todo lo que vas a decir seguramente es mentira. Yo quisiera agregar otro elemento que también me parece que es una forma en que se esquiva la ley: procesos judiciales. ¿No? Dice así, ¿no? Sí, tienen que dar, los que están en curso no son obligatorios. Las sentencias efectivas sí. Ya, ¿no? pero los procesos judiciales, digamos, si tú tienes 10 investigaciones fiscales sobre el lavado de activo, deberías, o sea, no es un impedimento legal para postular, pero yo tengo derecho a saber o no. A ver, ahí hay la presunción de inocencia. Parte por dos cosas, creo. Por la presunción de inocencia y, en segundo lugar, porque en una campaña electoral es muy fácil fabricar este tipo de denuncias. No, pero por ejemplo, digamos, yo no me refiero a que te acusen, hoy tú eres un narco, sino me refiero a,
Digamos, si tú estás, por poner el caso más fácil, Urresti está en un proceso penal por homicidio. ¿Eso no debería estar en la declaración? Claro, lo sabemos todos en este caso, pero me refiero, hay cosas que de repente no nos enteramos hasta después. Y estoy pensando más que en los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, en los 20% 30, 2.600 candidatos al Congreso. Ah, bueno. De los cuales probablemente 1.500 tengan proceso, digamos, conociendo, si nos guiamos por la historia previa, digamos. Yo tengo una esperanza, y hay tanta gente que postula al Congreso que por lo menos habrá algunos buenos para elegir. Pues entonces, ¿qué tal si entre tanta oferta nos tomamos el trabajo de elegir a los mejores? Va a haber gente muy buena, ¿no? No lo dudo, y en eso los medios de comunicación, creo que tenemos que a diferencia de otros periodos, creo que están haciendo un gran trabajo. Sí. Se está avanzando muy seriamente en esto, y también hay páginas de periodismo en la red que están haciendo muy buen trabajo y descubren cosas muy interesantes. Bueno, vamos entonces nosotros a continuar con este análisis. Yo creo que el detalle de dónde vive César Acuña no es el único. Hay otros candidatos que tienen mucho que explicar sobre sus declaraciones juradas, pero da cuenta de lo que decía Carlos Pasombrío. Vamos, quieren ser presidentes del Perú y no pueden llenar una hoja claramente con sus datos sobre cuánto ganan, qué propiedades tienen. No es pecado ser millonario, tampoco es pecado vivir en una casa grande. Lo que sí es un pecado en una elección es estarle mintiendo al electorado solo para conseguir sus votos. Vamos a una pausa y regresamos con esta complicada situación de algunos miembros del PPC que no están de acuerdo con la alianza con Alan García, van a votar porque son disciplinados. ¿Qué está pasando con estos pepecistas de corazón como Marisol Perestello? Eso y el romance virtual entre el Chapo Guzmán y Kate del Castillo. Estamos bien faranduleros hoy, ya ahora. Bueno, la Alianza Popular que es una alianza electoral entre el APRA y el PPC, es una alianza también de gobierno, y lo han señalado así, de salir elegidos, estarían gobernando juntos. Tiene detractores, a mí particularmente no sé si me parece la mejor idea, pero en todo caso me parece un interesante experimento político, pero si tiene una consecuencia fatal, triste, pésima, es que gente como Marisol Perestello se queda fuera del Congreso, por voluntad propia, porque no quieren participar. Para mí esa es una pérdida que hubiera sido suficiente razón como para que no meterse en esa historia. Y acá le pregunto a Mario, porque Mario tiene afinidad con el PPC. ¿Eres militante del PPC, Mario? Yo soy miembro de la Comisión Consultiva y presidente del Tribunal Nacional Electoral. Corazón. ¿Y tú eres del equipo de que está contento o no está contento con la alianza? No, yo tengo que guardar mucha prudencia porque efectivamente el proceso, primero que hubo la necesidad de mediar ante los conflictos que hubo y que felizmente se superaron, pero ya para el tema de definir si el partido celebraba alguna alianza con algún otro partido, solo quedaron 6 o 7 días. En esos 6 o 7 días, una comisión distinta hizo un esfuerzo de acercamiento con algunas agrupaciones políticas para ver cuál era el temperamento, y finalmente la alianza que se consideró que más convenía a los intereses del partido era la que se ha celebrado. Es verdad que durante todo este proceso no ha habido la misma reacción, como es natural, de todos los militantes, porque no todos tienen por qué asumir con igual perspectiva la alianza que se ha celebrado. Es el caso de Marisol, es el caso de otros amigos del PPC, y digamos, en ese sentido, yo creo que las autoridades del partido tienen que ser muy cautas, no solo en cuanto a respetar las opiniones de cada uno de los militantes del partido en este tema, sino también de mirar el partido a futuro, porque el partido no se agota con la alianza electoral, no se agota con una victoria o con una derrota, sino el partido tiene que seguir existiendo. También es natural, y en eso me parece que la actitud de Marisol Perestello es propia de una persona que hace política institucional. Por supuesto que sí, decir, claro. Voy a votar por la alianza, me guste o no me guste, porque es la decisión que ha tomado mi partido, pero no voy a participar en ella. Sí, claro. ¿No? Ella lo manifestó desde un primer momento, desde antes de iniciar estas conversaciones, y efectivamente el sentir de Marisol es el sentir seguramente de otros militantes del partido, que no lo han hecho público, pero en su caso sí lo hizo público desde un principio. Es perfectamente respetable. En una organización, lo que pasa es que esto a veces a alguna gente le extraña, pero en organizaciones que tienen existencia, disciplina, forma de trabajo. O sea, digamos, forma de trabajo,
es natural que la gente piense de una manera u otra, porque no hay un líder que te diga piensa así y tú obedeces, o un jefe que te diga cómo pensar y todos tienen que pensar como ovejas. Y hay que decirlo, es saludable y es una buena señal saber que hay partidos que se comportan así, porque una vez que llegan a gobernar o llegan al Parlamento se siguen comportando así y son predecibles, son bancadas predecibles. Es decir, la gente puede tener opiniones, pero en determinados temas que no sean de conciencia se vota como bancada, se asumen posiciones más allá de los intereses personales. Sin embargo, Carlos, creo que Marisol se convierte en un símbolo de cierto PPC que ni siquiera de repente participa políticamente, o de gente que naturalmente o tradicionalmente ha votado por el PPC, que puede tener esta especie de desconcierto. Mira, a ver, yo tengo una visión menos fatalista, entusiasta con respecto a la naturaleza de la alianza. Lo digo con franqueza y con respeto. Creo que fue una medida de necesidad, tanto para el PPC como para el APRA. El PPC se estaban matando en público. Sí, pero por supuesto. Digamos, las últimas declaraciones eran: Lourdes le tiene miedo a los cholitos, esto, y el otro es un delincuente. En fin, no quiero repetir las palabras pero se dijeron. Horrendas. El partido estaba partido en dos. Yo intuyo que eso no se ha resuelto. Porque si se ha resuelto tan fácil, Dios mío, cómo se mataron en público de esa manera. Si era tan fácil resolverlo, pero en fin. Creo que el PPC había llegado a un momento agónico que necesitaba la alianza con el APRA, porque si no, lamentablemente para el Perú, porque el Partido Popular Cristiano es muy importante, no iba a pasar la valla, así de simple. No iba a pasar la valla porque estaba deshecho. Y el APRA necesitaba limpiar un poco su imagen, digamos, de un montón de temas, con un partido que le aportaba una diferencia, digamos, en ese aspecto. Entonces yo creo que no es, como se quiere presentar ahora, una especie de una alianza épica de los partidos que se dan cuenta de que hay que juntarse para la gobernabilidad del Perú. Me parece, con todo derecho lo plantean así, es parte de una estrategia electoral, pero me parece un poco exagerado. Ahora, sobre Marisol Pérez Tello, ahora quiero aclarar que yo la acabo de conocer personalmente hace 15 días. No la conozco. Yo creo que ha sido la mejor congresista del periodo 2011-2016, habiendo otros buenos, por lejos, por convicciones, por los temas que asumió, por la sobriedad de su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que lo que ha hecho a ella la enaltece de mil maneras. Primero, la lealtad a su partido. Segundo, la capacidad de desprendimiento de decir, no voy pues. Claro. O sea, me sacrifico. Ojo, ella era fija, era lo opuesto, era de lejos la candidata con más posibilidades. Y no dice, y eso es importante al electorado, que hay algunos políticos, porque no es el único caso, nuevos y antiguos, que son gente decente, por supuesto, en las distintas agrupaciones. Gente correcta, que sí está para servir a su país. No estoy diciendo que los que van son unos mafiosos, lo que te quiero decir es que ella consideró que no podía ir en alianza con un partido que ellos habían acusado de haberle robado las elecciones en el 2006. De haberle robado las elecciones. O sea, ella dijo, me imagino, yo no puedo ir con una persona que me ha robado las elecciones. Y todos los temas que hay de narcoindultos y cosas que me imagino que le deben haber incomodado. Entonces, a mí me parece que ella se proyecta hacia adelante como ese grupo de políticos decentes multipartidarios, digamos, que necesita el Perú. Necesita el Perú y me parece muy valioso en ese sentido. Yo creo que ha sido una decisión valiente, yo creo que es una decisión además que todos respetamos. Repito, si más allá de que nos guste o no nos guste la alianza, para mí una de las consecuencias más tristes es que Marisol Pérez Tello se queda fuera por voluntad propia, pero como bien dices, Mario, son las consecuencias de tomar estas decisiones. No me quiero ir sin tocar el último tema, porque esta historia del Chapo Guzmán enamorado de Kate del Castillo, mandándole mails y que al primer mail que le manda lo chapan, ¿no? Es la cosa más, no sé, digna de telenovela, pero además que da cuenta lo que hablábamos de alguna manera también con Vaticano, de estos personajes que terminan convirtiéndose en... Lo fue Escobar en su momento, hoy día con todas estas series de narcos y narcoliteratura, como digo yo, que es literatura que trata de personajes como estos, se convierten un poco en ídolos, ¿no? Se convierten en ídolos y a ver, Carlos, ayúdame a entender, se convierten en ídolos porque finalmente, y esa es la estrategia que usan los narcotraficantes, en sociedades donde el Estado no hace nada, no llega, no funciona, ellos suplen miles de problemas. El Chapo Guzmán es muy popular en su tierra. Adorado. Claro, muy popular en su tierra, ¿no? Y eso es conocido. Hay los narcocorridos. A ver, para mucha gente
que no tiene nada, digamos, y que en una sociedad sin valores, es un ídolo, donde que cada vez más lo que te dicen es si tienes un montón de dinero, has sido exitoso en tu vida. Así es. Se vuelven modelos. Yo estoy seguro que hay muchos muchachitos jóvenes en el Perú que admiran a este chico. A Oropesa. Por supuesto, o sea, dicen, hasta polos de él. ¿Y qué dicen? La diferencia va a ser que a mí no me van a agarrar. Exactamente. Claro, lo que pasa aquí es la fascinación que genera este tipo de personajes en la gente. Fascinación que podría llegar a alguien tan encumbrado en el medio artístico como esta chica, ¿no es cierto? La actriz. Es decir, uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que, no es cierto? Sí, pero encima es que sí, la reina del sur. Se creyó su papel, ¿qué le pasó? Pero es que en este tipo de historias no reina la lógica. No. Sí, basado en un lindo libro, además, de Pérez Reverte. De Pérez Reverte, que se llama La Reina del Sur. Que hay que releer en este contexto. Sí. Además, yo creo que aquí ya hay que hacer una distinción. Kate del Castillo y Sean Penn querían hacer un trabajo periodístico. Claro. Sean Penn le encanta hacer esta especie de trabajo periodístico. Para los que somos periodistas... Sean Penn tiene dudosos gustos, ¿no? Y le gusta mucho. No, le gusta mucho, por ejemplo, Maduro, sí, cosas de ese tipo. La verdad que como actor es extraordinario, pero no comparto sus convicciones. No, además creo que equivocan los periodistas, no se hacen patas de su fuente, no se irían con ellos por el chat. Y además, ay, tú eres hermosa, nos vamos a tomar un vino juntos. A mí me dices un narcotraficante y... O sea, todo tiene un límite, ¿no? Marcas tu distancia. Además, ese es el mejor ejemplo que el periodismo no es una labor que puede ejercer cualquiera. Además, ¿no? Ahí está la línea divisoria entre la labor periodística, si es que esto era labor periodística, no lo sé. Ellos creen que la sí, labor ¿no? periodística y lo que significa ya entrar al terreno de lo ilícito. Así es. A entrar al terreno de la colaboración, al terreno de la, ¿no es cierto? De la si yo fuera colaboración criminal. Estaría aterrada, no por la cárcel, sino porque si los seguidores del Chapo creen que ella lo ha echado, pero debe estar, su pero vida vale medio, ¿no? Creen sin duda, además, no si están convencidos, si hay un 1% de duda, uy, qué miedo. No, exactamente, o sea, la señora está metida en un lío enorme, más por el lado de lo que le puede hacer la gente del Chapo que por lo que le puede hacer la justicia. Lo bueno de todo esto es que el Chapo no va a poder ver el final de su película porque va a estar preso incomunicado. Efectivamente. Bueno, señores, ha sido realmente encantador tenerlos esta noche. Me ha ayudado a esclarecer muchísimos problemas. Todavía no se le devuelve el niño a la señora Delia Flores y nosotros seguiremos esperando hasta que eso sea efectivo. La ministra de la Mujer dijo que se le tenía que entregar hoy. Pues ya son las 8 de la noche y el niño sigue en un albergue y esta señora sigue sin poder abrazar. Nosotros nos despedimos. Gracias por estar con nosotros esta noche.